Las bolsas no paran de subir, el S&P 500, el Nasdaq, récord semana tras semana, una euforia que parece infinita. Los medios lo celebran, los influencers de finanzas lo celebran, el inversor minorista lo celebra. Y mientras tú celebras, los titanes del capital están preparando su estrategia de salida. Bienvenidos al año de las mayores hipos de la década, SpaceX, Anthropic y OpenAI. Tres nombres que van a dominar cada titular financiero de 2026. Tres empresas que van a salir a bolsa con valoraciones que desafían la física y te venderán la misma historia de siempre. Es tu oportunidad de entrar en el futuro. Pero aquí hay algo que nadie te está contando. Esto no es una invitación para que tú ganes dinero. Es la ventana de salida que los grandes fondos llevan años esperando. Los fondos de capital de riesgo que llevan entre 5 y 10 años atrapados en estas megacorporaciones privadas. Finalmente van a poder convertir sus posiciones en efectivo, en liquidez real, en dinero que pueden mover. Y para hacerlo necesitan una cosa. Te necesitan a ti, al inversor minorista, al comprador entusiasmado, al creyente del hype, porque tú eres el único que va a absorber el papel que ellos quieren vender. En este vídeo vamos a desmontar el mayor teatro financiero del año. Vamos a hablar de valoraciones absurdas, de precedentes históricos ignorados, de la teoría de la gran rotación y de hacia dónde va el dinero de verdad cuando el espectáculo termine. Quédate hasta el final. Hablemos de números. OpenAI, en su última ronda de financiación privada, la compañía de Sam Altman fue valorada entre 852.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso representa más del 1.23% de la capitalización total de todo el S&P 500. Es más que el valor del mercado combinado de decenas de empresas del índice y cotiza a múltiplos que superan las 35 veces sus ingresos anuales. No son beneficios, son ingresos, porque OpenAI genera ya más de 24.000 millones de dólares en ingresos anualizados y aún así sigue siendo una empresa que quema efectivo, que no tiene beneficios, que proyecta pérdidas acumuladas de decenas de miles de millones de dólares en los próximos años. Y Anthropic, su rival directo, ha superado recientemente los 965.000 millones de dólares de valorización tras su última ronda de 65.000 millones. Anthropic ha alcanzado una tasa de ingresos anualizado de 47.000 millones de dólares y se acerca a su primer beneficio operativo. Y aquí está la trampa. Crecer a esa velocidad con ese volumen de deuda de capital de riesgo encima exige una salida a bolsa. No porque el negocio lo necesite, sino porque los fondos que llevan dentro 5 años lo exigen. Esos fondos que necesitan liquidez y la única forma de dársela eres tú. Y luego está SpaceX. Es un caso aparte, porque mezcla tecnología aeroespacial, la infraestructura satelital y el nombre más polarizante del mundo financiero, Elon Musk. La valorización de SpaceX en su prospecto de salida a bolsa apunta a una cifra de 1.750.000 millones de dólares, la mayor OPV de la historia de los mercados. Starlink es un negocio real y tangible. Generó más de 11.000 millones de dólares en ingresos en 2025. Los cohetes se reutilizan, hay contratos gubernamentales sólidos, pero el mercado está pagando un múltiplo propio del software de alto crecimiento por una compañía de infraestructura pesada y aeroespacial. Analistas independientes han llegado a calcular que SpaceX necesita crecer 600 veces en una sola década para justificar matemáticamente esa valoración. Pagar esos múltiplos solo tiene sentido si se asume un monopolio global absoluto en lanzamientos y conectividad satelital. Y para el inversor minorista que entra en la IPO, ese escenario es un riesgo matemático enorme. Solo tiene sentido para una cosa: para maximizar el retorno de los fondos que llevan una década atrapados dentro. ¿Y sabes qué? Ya hemos visto esta película antes. Corre el año 2012. Facebook sale a bolsa. El hype es descomunal. Todo el mundo quiere una parte del futuro de las redes sociales. Mark Zuckerberg en la portada de todas las revistas. Los analistas lo proyectan en el cielo. El precio de salida $38 por acción. ¿Qué pasó el primer día? Subió levemente y luego cayó. En cuestión de semanas, las acciones de Facebook tocaron su mínimo histórico en $17,55. El 4 de septiembre de 2012
2012, menos de 4 meses después de la IPO, el inversor que compró en ese momento, entusiasmado por el hype, estaba atrapado, con una pérdida enorme, sin saber qué hacer. Y mientras tanto, los insiders que habían estado esperando la salida a bolsa ya habían cobrado. Pero la historia no termina ahí, porque Facebook no era una empresa vacía, tenía algo que muy pocas empresas tienen: el apoyo implícito del Estado americano. La infraestructura de datos de Facebook se volvió estratégicamente indispensable para el gobierno, para la inteligencia y para el sistema de publicidad digital global. Eso tiene un valor que no aparece en ningún balance contable, pero es real y es permanente. Con el tiempo, Facebook se convirtió en Meta, y de ese mínimo histórico de $17,55 en 2012, hoy cotiza en el entorno de los $590 por acción, habiendo tocado máximos históricos cercanos a los $800 el verano pasado. El que aguantó el desplome inicial y entendió el pivote hacia la eficiencia y la inteligencia artificial ganó. El que compró el primer día de la IPO, cegado por el hype, sufrió años de volatilidad. Atravesó Cambridge Analytica, las regulaciones europeas, el crash del 70% en 2022, el ridículo del metaverso, y solo después de todo eso vio una revalorización sostenida e impulsada por beneficios récord. Ese es el patrón, ese es el precio de comprar el hype en la cima. Ahora bien, esto es lo que creo que ocurrirá con SpaceX, OpenAI y Anthropic, y quiero ser muy claro: esta es mi opinión personal, no es una certeza, no es un consejo financiero, nada de lo que digo en este vídeo es una recomendación de inversión, pero si hay algo que la historia financiera enseña es que el patrón se repite. Cuando figuras como Elon Musk o Sam Altman generan tanto hype, cuando la cobertura mediática es total, cuando todo el mundo habla de que esta vez es diferente, hay que mirar las cosas dos veces. Es muy probable que estas acciones se tumben al principio. La presión vendedora de los insiders será enorme. Los fondos de Venture Capital que llevan años esperando este momento van a vender en cuanto puedan, y el precio bajará, y el minorista que compró en el hype sufrirá. Con el tiempo probablemente remontarán, porque estas empresas tienen algo parecido a lo que tenía Facebook: son demasiado importantes para el sistema americano como para desaparecer. Pero el camino entre la cima del hype y esa recuperación puede ser muy larga y muy dolorosa. Para entender lo que está pasando de verdad, tienes que entender cómo funciona el juego del capital institucional. No es caótico, no es aleatorio, es cíclico. Primero fue el boom de internet, finales de los 90, el Nasdaq se disparó, empresas sin ingresos cotizaban a múltiplos imposibles, el mundo iba a cambiar para siempre, y sí, cambió. Pero antes de cambiar, las bolsas se desplomaron, el Nasdaq perdió el 80% de su valor, el dinero inteligente ya había salido, el minorista se quedó en la bolsa vacía, y el capital que salió de la burbuja tecnológica, ¿a dónde fue? Al mercado inmobiliario, que se infló durante años hasta que estalló en 2008, y después del crash del 2008 vino el Bitcoin, vinieron las criptomonedas, vino la fiebre de la blockchain, y en 2017 Bitcoin llegó a casi $20,000. Todo el mundo hablaba de cripto, todo el mundo compraba, y luego cayó. Perdió el 80% de su valor en un año. El dinero inteligente ya había salido, el minorista se quedó otra vez en la bolsa vacía, y después de las cripto llegó la inteligencia artificial, el gran relato de nuestra era, el ChatGPT que democratiza el conocimiento, los modelos de lenguaje que van a transformarlo todo, el Nasdaq cotizando a múltiplos históricos, impulsado por Nvidia, Microsoft, Google y Meta. ¿Te suena el patrón? Ahora escucha con atención, porque aquí está el núcleo de todo. El modus operandi del capital institucional funciona siempre igual. Para empezar, identifican el sector del futuro cuando nadie lo está mirando. Después, entran con capital privado, en silencio, antes del hype. Nutren la narrativa, financian los medios, crean los héroes. Después, cuando el hype empieza a llegar, sacan el capital a través de las IPOs, secundarias o ventas masivas. Dejan al minorista con el activo inflado y toman esa liquidez fresca y la rotan hacia el próximo sector infravalorado. Es una escalera, siempre ha sido una escalera, y ahora mismo estamos en el último peldaño de la escalera de la IA. Entonces la pregunta más importante de este vídeo no es si SpaceX o OpenAI serán buenas inversiones a largo plazo. La pregunta es, ¿hacia dónde va a rotar ese dinero cuando salgan? Y aquí es donde el análisis se vuelve interesante, porque en este mismo momento, mientras estas IPOs se preparan, mientras los mercados están en máximos, hay algo que está ocurriendo en el plano regulatorio americano, que muy poca gente está conectando con todo esto. Se llama la Clarity Act. Sin entrar en tecnicismos legales, es el intento más serio y concreto de la historia americana de crear un marco regulatorio de
definitivo para los activos digitales. ¿Y cuándo llega la Clarity Act? Probablemente el mismo ciclo temporal que las grandes hipos de IA y el espacio. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez no. Déjame plantearte la hipótesis. ¿Y si toda esta gigantesca masa de liquidez que van a extraer a través de las hipos de IA y espacio tiene ya un destino planificado? ¿Y si la rotación ya está decidida? ¿Y si los activos digitales que van a operar bajo un nuevo marco regulatorio son el próximo peldaño de la escalera? No el Bitcoin de 2017 especulativo y sin regulación, no las altcoins de los casinos cripto, sino la infraestructura digital del nuevo sistema financiero regulado. Cuando ves el patrón histórico, cuando conectas los ciclos de capital, cuando observas el movimiento regulatorio paralelo, la hipótesis tiene una lógica interna que es difícil de ignorar. Hablemos ahora de los mercados en general, porque hay otro elemento en esta ecuación que la mayoría de los inversores minoristas están completamente ignorando. El S&P 500 y el Nasdaq están en máximos históricos. Hemos dicho esto varias veces, pero lo que no hemos dicho es lo que eso significa en el contexto de las hipos que se avecinan. Cuando un mercado está en máximos, cuando la euforia es total, cuando el retail está completamente invertido, ese exactamente es el momento en que los catalizadores de corrección son más peligrosos y las grandes hipos pueden ser precisamente ese catalizador, porque cuando SpaceX, OpenAI y Anthropic salgan a bolsa van a absorber una cantidad enorme de liquidez de mercado. El capital que las instituciones y el retail asignen a estas hipos tiene que venir de algún lado. En algunos casos vendrá de efectivo, pero en muchos casos vendrá de vender otras posiciones, vender para comprar el nuevo hype, rotar fuera de las posiciones actuales para entrar en las hipos del momento, y esa rotación puede generar una presión vendedora significativa sobre los índices generales. Sumado a esto, la presión vendedora de los insiders después de las hipos puede crear una narrativa negativa que extienda más allá de las propias acciones y contamine el sentimiento general del mercado. La IA no cumple las expectativas, las valoraciones eran irracionales y el hype era artificial, y cuando ese relato se instale, los mercados en máximos son especialmente vulnerables. Y no estoy diciendo que las IPOs de 2026 vayan a causar un crash del mercado, no tengo esa certeza. Lo que digo es que hay una correlación histórica entre los momentos de máximo hype corporativo y los techos de mercado. Y no soy el único que lo está viendo, porque hay mentes que llevan décadas en la cima del sistema financiero global que están enviando señales de alerta que merecen la pena escuchar. No voy a entrar en detalles de posiciones de liquidez ni porcentajes de carteras, esto ya lo hemos analizado en muchos vídeos, pero quiero recordaros algo. Warren Buffett, el inversor más legendario de la historia moderna, el hombre que ha visto más ciclos de mercado que ningún analista vivo, ha estado reduciendo posiciones, acumulando liquidez, esperando. Ray Dalio, con su fondo de inversión alternativa del mundo, ha publicado escritos enteros advirtiendo sobre desequilibrios estructurales del sistema financiero, sobre el peso de la deuda soberana, sobre el tipo de crisis que no avisan, hasta que ya llegaron. Y Michael Burry, el hombre que predijo el colapso de las hipotecas subprime en 2008, cuando nadie más lo veía, el mismo que ha tomado posiciones bajistas en momentos de máxima euforia de mercado. Tres mentes que no se mueven por narrativas, que no necesitan TikTok financiero para analizar el mercado, que tienen todo que perder si se equivocan. Y los tres, con sus matices y sus diferencias, están enviando un mensaje de cautela, de algo que no cuadra en este mercado. Los que de verdad mueven el mundo financiero se están protegiendo, y mientras ellos se protegen, el minorista sigue comprando el hype. Y ahora mismo estamos viendo en este preciso momento alrededor de una nueva clase de activos digitales que van a servir en el nuevo sistema financiero. Los mercados pueden sorprenderte, las hipos pueden comportarse diferente a lo que sugiere la historia, los activos digitales pueden fallar en convertirse en lo que algunos proyectan, pero el patrón existe, los incentivos existen y el ciclo existe. Y la pregunta no es si el ciclo es real, la pregunta es en qué parte del ciclo estás tú. ¿Eres el comprador del hype en la cima? ¿En que entra en la hipo porque todos hablan de ello? ¿El que cree que esta vez es diferente? ¿El que aguanta años de pérdidas esperando que la narrativa se confirme? ¿O eres el que entiende la rotación? ¿El que mira dónde está fluyendo el capital de verdad? ¿El que no sigue el relato sino la lógica? ¿El que ya está posicionado antes de que el resto mire? El capital inteligente está vendiendo la narrativa del futuro para comprar la infraestructura del nuevo sistema financiero. Cuando las acciones de la IA se desplomen y el dinero fluya hacia donde nadie está mirando, ¿vas a ser el que compró el hype en la cima o el que entendió la rotación desde el principio? Soy Zeus y nos vemos en el próximo vídeo.